Hace casi 90 años, en un barranco cerca de Granada, unos hombres mataron a un poeta de un tiro por la espalda. Lo que no consiguieron matar fue lo que había escrito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Esta entrevista imposible pertenece a la conjunción mutante. Si quieres saber más, tienes en el vídeo de presentación toda la explicación. Os voy a confesar algo. Yo tardé años en leer a Lorca de verdad, porque me lo habían vendido de imán de nevera, en un bordar un paño de cocina, en la tienda de los souvenirs con los abanicos. ¿Sabes lo que te digo? La habían convertido en postal, en folclore amable, en el andaluz simpático de los versos bonitos. Y un día abrí sus cartas y me encontré a otro hombre, uno que le escribía a su madre que rebosaba alegría, mientras anotaba en privado que ya ni se reconocía. Uno al que sus mejores amigos despreciaron, al que su país persiguió y al que terminaron tirando en una fosa común que todavía hoy no aparece. Ese Lorca no cabe en un imán de nevera. Y yo lo quiero sentar hoy a mi lado. No para recitarlo, para interrogarlo. Toda esta semana gira en torno a él, porque esto es la conjunción mutante, pero hoy le toca hablar a él. Federico, le escribías a tu familia que rebosabas alegría desde Nueva York. Y casi al mismo tiempo escribías que no te reconocías. ¿Por qué fingías? Porque a una madre no se le escribe la verdad. A una madre se le escribe la calma. En aquel barco, antes de pisar tierra, le confesé a un amigo que me preguntaba 100 veces al día para qué había partido. Que me sentía deprimido, con hambre de mi tierra. Que parecía otro Federico. Y 2 días después, ya en Nueva York, le dije a los míos que estaba contentísimo. Rebosando alegría, que el viaje había sido prodigioso. 6 días de sanatorio, les dije. Las 2 cosas las escribí yo. La angustia y la fiesta, ¿cuál era mentira? Ninguna. Un hijo aprende pronto que el amor, a veces, es ahorrarle a quien te quiere el peso que no puede levantar. Yo cargaba el abismo. A mi madre le mandaba el rascacielos iluminado. Dalí te amó y te apartó. Buñuel hizo correr que te tenías por el perro de su película. Y Gala hizo trizas muchas de tus cartas con tijeras. ¿Cuándo entendiste que los que te rodeaban no querían al hombre, sino al Lorca que ellos habían decidido ver? Tarde, siempre se entiende tarde. Con Salvador fue un fuego. Un verano entero de mar y palabras. Lo quise como no he querido a casi nadie. Y él me deseaba y se asustaba de desearme. Me quería de lejos, como se quiere un cuadro. Y un día me escribió que mi poesía se movía dentro de los lugares comunes más estereotipados, más conformistas, que era poesía vieja. Eso me lo dijo el hombre por el que yo habría caminado descalzo hasta Cadaqués. Buñuel hacía su labor de zapa, callado, royendo la amistad por debajo. Y luego aquella película. Yo dije, y bien que lo repitieron, que Buñuel había hecho una mierdecita así de pequeñita que se llamaba Un perro andaluz. Y que el perro andaluz era yo. Me reí. Pero la risa, cuando duele, no engaña a nadie. Y Gala leyó mis cartas a Salvador. En una de ellas le había escrito Gala no me gusta. Se ve que bien no se lo tomó y las hizo trizas con unas tijeras. Borrarme, eso quería. Ahí lo comprendí. No amaban al hombre. Amaban al gitano de los versos, al juglar de las fiestas, a la leyenda que le servía. Al Federico útil. El otro, el de carne, el que amaba a quien no debía amar en aquella España. Ese les sobraba. Te consumen, Marina. Te aplauden mientras te van comiendo. Te mataron en tu propio país. Cuando escribías, ¿a quién le hablabas? ¿A los que te odiaban o a los que aún no habían nacido? ¿Tú le escribirías una carta de amor al que va a apretar el gatillo? No se puede, no se debe. A mí me detuvieron en casa de los Rosales, falangistas, amigos, gente. Del otro bando que intentó esconderme, salvarme. Eso te dice todo. Ni los míos eran solo míos, ni los suyos eran solo suyos. El odio que me mató no tenía cara de amigo. Tenía cara de poder. Yo no escribía para los que me iban a borrar. Escribía para un niño que todavía no había nacido. Para que un día, en un pupitre,
leyera un verso mío y sintiera que alguien, mucho antes que él, ya había llorado por lo mismo. A los muertos no se les vence con balas, se les vence con olvido. Y a mí no me han olvidado. Nueva York te rompió. ¿Escribiste Poeta en Nueva York para curarte o para documentar tu propia desesperación? Llegué roto antes de subir al barco. Me había dejado un hombre, Emilio, por una inglesa. Y encima cargaba el desprecio de los amigos por el romancero. Iba a Nueva York a desaparecer. Y la ciudad no me curó. Me terminó de partir. Vi el dinero convertido en Dios. Vi cómo trataban a los negros de Harlem. Como a sombras, como a nadie. Y reconocí en ellos mi propio grito. Poeta en Nueva York no es un libro para curarse. Es un grito de horror. Recogí mis pedazos del suelo de aquella Babilonia y con esos pedazos hice el libro. Y fíjate en la ironía, ese libro no se publicó en vida. Salió en 1940, cuando yo ya llevaba 4 años bajo tierra. Y tuvo que imprimirse fuera de España, en el exilio. Documenté mi desaparición, sí. Y la firmé ya muerto. ¿La poesía fue el único lugar donde tú podías ser honesto? En la vida no me dejaban ser entero. En aquella España no se podía decir en voz alta a quién amaba un hombre como yo. La calle me obligaba a media verdad. Pero en el verso entraba el duende. Esa cosa de sonidos negros que sube por la planta de los pies y no te deja mentir. La poesía no me pedía permiso para ser yo. Me lo exigía. Y por eso bajé el teatro de los libros a las plazas. Con la barraca me eché los carros a la carretera. Y llevé a Calderón y a Lope a pueblos donde nadie había visto una función en su vida. Porque la belleza guardada bajo llave no es belleza, es decorado. Yo quería que el labrador llorara con un verso del siglo de oro. Esa fue mi honestidad, no guardarme nada. La poesía, Marina, fue el único país sin fronteras que tuve. Tu familia fingía no saber para salvarte. Tus amigos te herían para protegerte. La sociedad miraba a otro lado para no verte morir. ¿Entendiste que todos eran víctimas al mismo tiempo? No hubo traidores, hija. Hubo miedo. Y el miedo es la sombra que el poder proyecta sobre la gente buena. Mi familia callaba para que yo viviera. Mis amigos me herían para sobrevivir ellos. Todos éramos hijos del mismo tiempo enfermo. ¿A quién voy a culpar? Te voy a contar algo que casi nadie cuenta. Aquella madrugada yo no morí solo. En el camino entre Víznar y Alfacar cayó conmigo un maestro de escuela, Dioscoro Galindo y otros 2 hombres del pueblo. Un poeta, un maestro y 2 trabajadores. ¿Lo entiendes? No me mataron por ser Lorca. Me mataron por ser parte de la España que querían borrar del mapa. El que enseñaba a leer, el que trabajaba con las manos y el que escribía. Los 3 peligros. No les guardo rencor a los míos. Se lo guardo al tiempo que nos obligó a tener miedo. Y rezo, a mi manera, para que el vuestro no os obligue a lo mismo. ¿La poesía nace de la necesidad de justicia o de la necesidad de sobrevivir siendo quien eres? ¿Y quién te ha dicho que sean 2 cosas distintas? Yo lo dejé escrito en una de mis últimas entrevistas. Meses antes de que me mataran. Yo soy hermano de todos. Y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo, y dije también que el día que el hambre desaparezca del mundo, se producirá la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Eso no es política, es poesía. La justicia y sobrevivir siendo quien eres son la misma sed. El que tiene hambre no puede pensar. Y el que no puede ser quien es, tampoco. La poesía nace ahí, en la boca del que no le dejan hablar. ¿Te dolió no ser entendido en tu tiempo? En su momento sí, hoy ya no. Yo planté para una cosecha que no iba a haber.
El que escribe para el aplauso de hoy, muere mañana. El que escribe para el niño que aún no ha nacido, no muere nunca. Fijaos en lo que pasó. Lo mataron por la espalda. Lo tiraron a una fosa común. Casi 90 años después su cuerpo todavía no ha aparecido. Pero hay un detalle que me parte el alma y me la recompone a la vez. Cuando le ofrecieron a su familia abrir tierra para buscarlo, dijeron que no. ¿Sabéis qué respondieron? Que Federico es universal por su obra y que en ese sentido está vivo, con la vida que la memoria colectiva le presta a los grandes artistas. No buscan el cuerpo porque el cuerpo ya no es importante. No encontraron sus huesos, pero encuentran sus versos cada día, en cada idioma, en cada rincón del mundo donde alguien se atreve a decir la verdad en voz alta. Y ahí está el verdadero giro. Creían que matando al hombre callaban al poeta. Y fue justo al revés. Al enterrarlo sin tumba, lo hicieron eterno. Porque a un cuerpo lo entierras. ¿A una verdad? No. He dejado la pregunta de esta entrevista en la pestaña Comunidad. Entra y pulsa donde pone Comunidad y deja tu opinión.